Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el capítulo 2 del libro Mecánica de Materiales. Esfuerzo normal, ¿verdad? De formación y esfuerzo normal para carga axial. Ok. Bueno, para repasar, bueno, que dicha que me hicieron una pregunta sobre el esfuerzo, ¿verdad? Como criterio, ¿utilizo el esfuerzo de flexión o utilizo el esfuerzo máximo? Okay. Vean lo que dice la ley de Hooke. La ley de Hooke me establece una relación directa. Vean, dice, esfuerzo es igual, E mayúscula es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es una propiedad de los materiales. Y cuando el material es isotrópico, ustedes vieron que es una pendiente. Esta E minúscula es la deformación unitaria o el alargamiento, ¿verdad? O bueno, puede ser que se haya estirado o se haya comprimido, ¿verdad? Es la deformación unitaria. Entonces vean que yo puedo predecir cuál es la deformación que puede tener un material, pero si estoy dentro del rango elástico. ¿Por qué? Porque el rango elástico me define una función lineal. Esto que ven ustedes aquí, que esfuerzo es igual a E mayúscula por E minúscula, ¿verdad? El módulo de elasticidad por la deformación unitaria, es simplemente la función de una línea recta. Si ustedes se acuerdan, una función de una línea recta era Y es igual a un mx más b. ¿Ok? Aquí b es el punto de intersección de las y, que es el origen, es 0. Entonces b es igual a 0. Entonces por eso aquí no hay b. Y este e es la pendiente. Es el valor de la pendiente. Entonces ve, ustedes aquí tienen una función lineal. Entonces, cuando nosotros hablamos de un material que se comporta elásticamente o de un material donde la deformación va a ser solo elástica, nosotros podemos utilizar la ecuación de Hooke para encontrar la deformación. Entonces, imagínense un elemento BC que está sometido a una fuerza P que me genera un cambio de longitud, una deformación. Aquí yo puedo poner, aquí donde dice alfa, esto es alfa, ¿verdad? No, delta. Este es delta, sí. Bueno, este es delta. Delta, aquí también puedo poner un delta L, ¿verdad? Delta es simplemente el cambio de longitud de la deformación. Entonces vean que yo puedo expresar que la deformación es igual a una carga por A, bueno, entre A por E. ¿Por qué? Porque el esfuerzo yo lo cambio como una carga, ¿verdad? Una fuerza que estoy aplicando entre el área transversal. Entonces, si yo eso lo igualo, o sea, esta parte que está acá, lo igualo a lo que es la deformación unitaria es la deformación o el delta L, ¿verdad? Entre la longitud inicial del material. Y espejo para la deformación. Entonces, yo puedo predecir y calcular cuál es la deformación que tiene un material, ¿verdad? Que va a ser igual a la carga por la longitud dividido entre A por E. Y vean la relación directa e indirecta que tiene. Aquí tengo deformación. Entonces, la deformación es directamente proporcional a la carga. ¿Qué significa eso? Que si yo aumento la carga, la deformación aumenta. Para una misma carga, yo aumento la longitud, la deformación aumenta. ¿Ve? Entonces, la deformación es directamente proporcional a la carga y a la longitud del elemento. Inversamente proporcional. Vea lo que sucede aquí. Dice que es inversamente proporcional al área. Está pasando un avión, entonces voy a esperarme un momentito. Ok. Entonces, inversamente proporcional al área. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que un material se me deforme menos? Criterio de diseño que me preguntaba uno de los compañeros de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo puedo un criterio de diseño? Bueno, yo tengo un elemento que se me está deformando mucho, yo no quiero que se me deforme, entonces una manera de compensar eso es decir, bueno, la hago más robusta, le aumento el área transversal.
la hago más grande. Entonces, al hacerla más grande con una misma carga, la deformación baja. O puedo utilizar este otro criterio. A ver, chicos, una pregunta que le voy a hacer a ustedes, a ver quiénes me lo responden. ¿Cómo puedo hacer que un material se me deforme menos solo utilizando este criterio de diseño, L? ¿Qué significa eso? Era el módulo de Young, ¿no? ¿Correcto? Ajá. Entonces, cambiando el material. Excelente, eso es. Eso es. Entonces, criterio de diseño. Bueno, ustedes están viendo ahí que está parpadeando la parte de abajo. Ahora sí. No sé. Sí, estoy viendo que la computadora mía comenzó a parpadear ahí abajo. No sé qué significa eso. Mientras no se apague, no explote, ni se queme nada, ¿verdad? Ok, entonces ve, eso es un criterio que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Cambio el material. Al cambiar el material, ¿no? Hago más resistente. O sea, puedo pasar, por ejemplo, hablemos del aluminio. El aluminio es un material muy suave. Entonces, se deforma muy fácilmente. Entonces, le puedo poner un material más duro. Le puedo poner, digamos, bronce. Y si quiero algo más duro, le puedo poner acero endurecido, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, puedo cambiar, ¿no? El material. Ahora, si tengo carga axial, digamos, elementos que están soportando carga axial, pero de diferente material, de diferente longitud, de diferente sección transversal, la deformación es la sumatoria de la deformación de cada uno de los materiales. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a utilizar ahorita, más adelante. Ok, vamos a ver. Vamos a utilizar esta última ecuación que vimos, que la deformación es igual a la sumatoria de la deformación de cada elemento. Entonces, me dice, es igual a la sumatoria de la carga, ¿verdad? Por la longitud, y vea que cada uno de ellos tiene un subíndice I. Entonces, para determinar la carga en cada uno de esos elementos. Vamos a explicar que este es bastante interesante, un problemilla bastante interesante. Tengo una barra, es una barra compuesta. Ve, desde la sección A hasta el punto C, tiene una área, digamos, uniforme. Pero del punto C al punto D, ya el área ahí cambió, es más pequeña. ¿Ve? Y tengo cargas diferentes ahí, ¿no? Me dicen que el material es el mismo, o sea, porque vea que aquí el E es el mismo. Quiere decir que todo el material está hecho, o toda la barra está hecha más bien del mismo material. Entonces podemos decir que es acero. Entonces toda la barra está hecha de acero. ¿Qué es lo que me cambia? Me cambia el diámetro. Entonces tengo aquí el diámetro más grande es de 1.07 pulgadas y este diámetro más pequeño es de 0,618 pulgadas. Entonces lo que me preguntan es calcular la deformación total de la barra o de la varilla, ¿verdad? Bueno, aquí dice que es de acero que se muestra bajo las cargas dadas. Entonces vean que yo tengo cargas aplicadas en una dirección y cargas aplicadas en otra dirección, pero aplicadas también en secciones diferentes o en puntos diferentes. Aquí la estrategia es dividir esa barra en secciones. ¿Okay? Entonces vamos a coger esa barra y la vamos a dividir en secciones. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa del punto de A a C, qué pasa de C a D, qué pasa de D a A, o así, qué pasa de A a B, qué pasa de B a C, y así exactamente. O sea, hay que dividir esa varilla. Hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo podemos hacer un diagrama de cuerpo general, ¿verdad? Y después un diagrama de cuerpo libre para cada elemento, considerando lo que son fuerzas internas para cada una de las secciones que vamos a ver. Ya una vez calculadas las fuerzas internas en cada sección, calculamos la deformación para cada sección y al final sumamos. Ok, entonces vean aquí. Yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre general, ¿verdad? Entonces, inclusive yo pude haber eliminado este soporte aquí, en el punto A, y haberle puesto aquí una reacción. Una R1 o un P1, ¿verdad? Aquí le pongo una reacción. Pero para encontrar este punto, obviamente yo tengo que sumar
bueno, esta va hacia la derecha, suma con esta, ¿verdad? Y esta va a la izquierda, o sea, resta. ¿Ok? Entonces yo puedo calcular aquí esta reacción. Bueno, aquí el libro puso P1. Ustedes le ponen como gusten. Entonces, vean qué interesante. Voy a cortar por secciones. Entonces, y me lo voy a ir llevando hacia abajo. Entonces, corto aquí. En realidad hacen un corte aquí en 3. No necesariamente este corte aquí en 3 es exactamente en el centro. Es un corte que va de la sección D o del punto D a un poquito antes de llegar a C. O sea, a un poquito antes de C. Ese es el corte que yo tengo que hacer. Entonces, quiere decir que un poquito antes de llegar al punto C, yo tengo una reacción. Y aquí le pusieron P3, ¿verdad? Ahí le pusieron P3. Entonces, ve, yo aquí tengo una sección bajo una carga externa y bajo una carga externa. Esta carga externa que está aquí, la P3, es la que va a hacer que este elemento se me estire. Entonces yo, ya conociendo cuál es la fuerza que se está aplicando en la sección CD, puedo calcular la deformación precisamente en esa sección, en la sección CD. Ok, entonces ahora corto. Ahora sí, ya estoy en el punto C y me vengo al punto B, un poquito antes de llegar al punto B, o sea, donde todavía no tengo esta otra fuerza 75 aplicado ahí, pero ya tengo esta de 45. Entonces, hago un corte, tengo la fuerza externa de 30, la fuerza externa de 45 y una fuerza interna. Puede ir a la izquierda o a la derecha, porque uno la verdad es que no sabe para dónde va, pero vamos a ponerle para la izquierda. ¿Ok? Y ahí equilibramos. Este corte que estamos haciendo acá, en el punto 2, no es que es en el centro, o sea, es un corte antes de llegar a B. O sea, es un cortecito que hacemos antes de llegar al punto B. Y equilibramos esta sección. Entonces tenemos una fuerza externa a la derecha, una fuerza externa a la izquierda y una reacción interna. Entonces de aquí podemos calcular P2. ¿De acuerdo? Esta fuerza P2 que está acá es la que vamos a utilizar ahora más adelante para calcular la deformación en esta sección. Y hacemos el corte, ahora sí, en el punto A. O antes de llegar al punto A. Tenemos las fuerzas externas de 30, 45 y 75. ¿Okay? Entonces podemos calcular P1. Esta P1 es la fuerza axial que se está aplicando en esta sección, en la sección o en el tramo AB. Y entonces ahí es la que vamos a utilizar para calcular la deformación en esa sección. Bueno, aquí tenemos la información que nos da, ¿verdad? El enunciado. ¿Sí? Bueno, haciendo diagrama de cuerpo libre en las secciones, encontramos que la fuerza interna P3 es de 30, la P2 es de 15. Y vea qué interesante, me dio negativo. ¿Qué significa que sea negativo? ¿Okay? Que la fuerza interna no va en esta dirección, no va a la izquierda, va a la derecha. ¿Okay? Y la fuerza P1, o sea, la reacción aquí en el apoyo A es de 60. Si ustedes ven, este 60 es la suma de todas las fuerzas externas que yo estoy aplicando acá. 75 menos 45 más 30. ¿Okay? Ahora sí, vamos a calcular la deformación total. Y la deformación total se obtiene a partir de la sumatoria de cada uno de sus elementos. Entonces, la carga P1 por la longitud L1 corresponde a esta sección, al punto CD. Ah, no, perdón, P1. A AB, perdón, a la sección AB. Ok, a la 1. Entonces, P1 por la longitud L1 es la sección AB, ok, entre el área 1, bueno, que es esta que está acá, más P2, que corresponde a la sección BC, por el L2, entre el área 2. A1 y A2 tienen que ser la misma, ¿verdad? Porque en A, B y BC es la misma sección transversal, más P3 por la longitud 3, entre el área 3. Entonces calculamos la deformación para cada uno de ellas. Entonces, vean que esta fuerza aquí estamos suponiendo una fuerza de tensión y más bien se comportó en una fuerza de compresión. Entonces, por eso va con el signo negativo. Entonces, tensión estira,
compresión, obviamente comprime. Entonces, por eso es que este valor aquí va negativo. Entonces, calculamos la deformación para cada tramo. Al final, voy a tener una deformación total de 75,9 por 10 a la menos 3 pulgadas, que es una cantidad bastante pequeña. Este procedimiento, ustedes lo van a requerir ahora para resolver algunos problemas. La parte de aprender a seccionar, aprender a cortar. ¿Dónde tengo que cortar la barra? ¿Verdad? Eso es muy importante para que hagan un análisis de este tipo. Aquí les voy a explicar el concepto o el método compatibilidad de deformaciones. El libro no lo explica muy bien, simplemente lo pone, ¿verdad? Y comienza a trabajar así, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes pueden utilizar compatibilidad de deformaciones haciendo un análisis geométrico, ¿ok? Pero tiene sus detalles, ¿ok? Vamos a utilizar este ejemplo para explicar el método de compatibilidad de deformaciones. Este método que vamos a ver aquí es bastante importante. Necesito que lo repasen y lo entiendan bastante bien. Porque es muy usual que se utilice para resolver problemas en solución. El problema dice, la viga rígida BDE, o sea, todo este elemento horizontal, y vea que como dice rígida, la viga rígida, quiere decir que todo este elemento BDE no se deforma, porque eso es lo que me dice, la viga rígida, o sea, significa que la viga no se deforma. Está soportada por dos barras, AB y CD, ¿ok? Estas dos barras, AB y CD. Y vea qué interesante, las barras tienen longitudes diferentes. Nada más quiero acotar aquí algo rápidamente. Ningún material es totalmente rígido, siempre hay algún grado de deformación, pero dentro de esta técnica uno puede decir que un elemento es rígido si compara las deformaciones con respecto a otros elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento puede ser que en la vida real sí se deforme, pero se deforma tan poquito o una cantidad que se puede despreciar en comparación a las deformaciones que sufren los demás elementos. Entonces uno lo puede trabajar como un elemento rígido. Ok, me dicen, la barra B es de aluminio, tiene una sección transversal de 500 milímetros cuadrados, la barra CD es de acero, y tiene un área transversal de 600 milímetros. Entonces, aparte de que las barras son de diferente material, ¿verdad? También tienen áreas diferentes. Para una fuerza de 30 kilonewtons aplicada en E, determine la deflexión en el punto B, en el punto D y en el punto E. O sea, cuando nos piden calcular la deflexión es como calcular la deformación. O sea, ¿cuánto baja este punto E? Este punto E, como estoy aplicando una fuerza ahí, este punto va a tender a bajar. El punto D va a tender a bajar y el punto B va a tender a bajar o a subir, ¿verdad? Porque eso va a depender de las condiciones. ¿Okay? Igual, ¿cuál va a ser la estrategia? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de todo el elemento, ¿verdad? De toda la viga. Y aquí es importante que ustedes observen muy bien que el elemento AB y el elemento CD los puedo trabajar como elementos rectos. O sea, elimino estos elementos y los sustituyo por una fuerza. ¿Ok? Entonces aquí elimino el elemento AB y pongo una fuerza en la dirección AB. Elimino el punto CD y pongo una fuerza en la dirección del elemento CD. Entonces elimino este y elimino este. ¿Ok? Otra cosa importante, vean los tipos de apoyo. En los apoyos no dice nada de que sean extremos reforzados, no dice nada, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener cuidado cuando el elemento está en tensión o está en compresión. ¿Ok? Bueno, hacemos un análisis estático una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre para encontrar las fuerzas en A, B y en CD. Y hacemos nuestro análisis de compatibilidad de deformaciones. Ahorita les explico un poquito, ¿verdad? Bien, cuáles son los conceptos o cuáles son los factores que tengo que considerar para poder hacer un análisis por compatibilidad de deformaciones. Ok, vamos a ver. Aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ven? No hace falta que ustedes dibujen con detalle, no hace falta que ustedes dibujen así bonito.
pueden dibujar una línea recta. Una línea recta que pasa por B, D y E. Y esa ya es la viga BDE. Una línea recta. Eso sí, tienen que poner las fuerzas externas, ¿verdad? La fuerza externa de 30, la fuerza interna de la barra CD y la fuerza interna de la barra AB. ¿Ok? Aquí estamos suponiendo que las dos fuerzas van en la misma dirección, no importa. O sea, digamos que está bien así. Y ponemos las dimensiones, ¿verdad? 0.2, 0,4 metros por acá. Cuando ya tenemos esto, el diagrama de cuerpo libre, hacemos nuestro análisis estático. Aquí el libro usa una estrategia muy interesante. Hace sumatoria de momentos en un punto y sumatoria de momentos en el otro punto. Esto es una posibilidad de hacerlo. Lo pueden hacer así. Pero también pueden hacer sumatoria de momentos en un punto y después hacen sumatoria de fuerzas en Y y obtienen exactamente los mismos resultados. Ya eso es una cuestión de estrategia que ustedes deciden cómo quieren encontrar los valores. ¿Pero qué tengo que encontrar? Bueno, tengo que encontrar el valor de la fuerza CD y el valor de la fuerza AB. ¿Ok? Entonces hacen su análisis estático y van a encontrar que la fuerza CD es de 90 kilonewton. Les da positivo. ¿Qué significa que esté positivo? ¿Ok? Que esta fuerza va en la dirección que yo supuse. Entonces, la barra CD va a estar en tensión. Más adelante, si no me entienden por qué digo que está en tensión, ¿verdad? Pregunta, porque eso también es importante que lo sepan interpretar. Y para calcular AB, vean que el valor de AB dio negativo. Quiere decir que esta fuerza no va hacia arriba, va hacia abajo, hacia el punto B. Y eso tengo que interpretar que la barra AB está en compresión. Ok. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo calculo la deflexión del punto B? Bueno, como ya calculé la fuerza en este elemento, vea que estamos en AB y estamos diciendo que es compresión. Vea que esta fuerza AB, que está aquí en el punto B, y esta fuerza AB, que está también en este punto B, pero sobre la viga, a la hora de unir este punto B de la barra y este punto B de la viga, las fuerzas AB se me tienen que cancelar porque son fuerzas internas. Entonces, vean que se me tiene que cancelar. En el sentido que esta fuerza tiene que ir hacia abajo, ¿verdad? Esta fuerza tiene que ir hacia abajo, esta va hacia arriba, la junto, ¿verdad? Y se me cancela. Por eso este elemento está en compresión. Muy bien, entonces hacemos nuestro análisis de deformación para el punto B o para la barra AB. ¿Okay? Fuerza por longitud dividido entre A por E. Bueno, ahí pongo los valores y encuentro que la deformación del punto B es de 0.514 milímetros. ¿Ok? Quiere decir que se me está comprimiendo. O sea, la barra se me hace más pequeña. Hacemos el análisis para la barra CD exactamente siguiendo la misma estrategia. Tenemos la fuerza, tenemos la longitud, el área transversal de esa barra, ¿verdad? Y el módulo de elasticidad. Recuerden que los elementos son diferentes. Aquí teníamos aluminio, ¿verdad? Y aquí teníamos acero. ¿Ok? Y nos dice que la deformación en el punto D es de 0.300 milímetros hacia abajo. O sea, el elemento se estiró. Muy bien. Ahora sí, viene la parte aquí que ocupo que me pongan bastante atención, que es lo de compatibilidad. ¿Cuáles son los factores que tengo que considerar para hacer compatibilidad? Muy bien. La primera que todos, ¿verdad? Lo primero que tengo que ver y encontrar es que al menos uno de los elementos que estoy analizando tiene que ser rígido. Entonces, en este caso tengo que el elemento BDE es mi elemento rígido. Entonces, yo puedo representar el elemento BDE, ¿verdad? Como mi elemento rígido por medio de esta línea roja que une los puntos B, D y E en una línea horizontal. O sea, ahí está la viga sin las deflexiones. ¿Ok? Y después asumo una deflexión. ¿Ok? Normalmente, en algunos, bueno, no digo que puede ser que normalmente, porque algunos problemas tienen puntos fijos. O sea, puede ser que el punto D o el punto B o cualquier otro punto es un punto fijo. Entonces, si tenemos un punto fijo, todavía es más sencillo.
Porque ponemos un punto fijo y sobre el punto fijo hacemos un pivote. O sea, la viga estaría girando sobre el punto D. Pero como la barra CD y la barra AB se me deformaron, entonces no tengo un punto fijo. O sea, hay un punto ahí en medio de estos dos donde la viga, digamos, hace mi pivote. La viga horizontal BDE pivoteó. ¿Ok? Muy bien. No conozco dónde está ese punto. No lo conozco. No sé. Pero sé que está entre esos dos. Pero sí conozco cuál es la deformación del punto B, o sea, del punto B al punto B', es lo que el elemento AB se me deformó. Y se acuerdan, se comprimió, quiere decir que se hizo más pequeño. Y el elemento CD, más bien se me estiró, entonces voy del punto D al punto D', y se me había estirado, ¿verdad? 300 milímetros, sí, 300. Pues un momentito, que no me acuerdo los valores para repasar. Así, 300 y 500. 514 y 300, sí, 514 y 300. Ok, muy bien. Entonces aquí tengo 514 y 300. Entonces quiere decir que este es el punto D' de lo que se estiró la barra CD y este es el punto B' donde se comprimió la barra AB. Y uno estos dos puntos con una línea recta. O sea, el punto B' y el punto D' los uno con una línea recta. ¿Ok? Y proyecto verticalmente el punto E. O sea, quiere decir que este punto E lo proyecto con una lineecita, ¿verdad? Hacia abajo hasta cortar esa línea, ¿verdad? Hasta cortar esta línea. Y esta otra línea la corto, ¿verdad? Con una proyección del punto B. O sea, entonces quiere decir que toda esta línea que está acá, ¿verdad? La proyecto al punto E, ¿verdad? Y la proyecto al punto B. Muy bien. Entonces, vea el primer criterio que tengo que pensar cuando utilizo compatibilidad de deformaciones, que alguno de esos elementos, ¿verdad? Se tiene que comportar rígidamente, o sea, no se deforma. El otro concepto que vamos a ver, aunque aquí en el dibujo se ven muy grandes, ¿verdad? Aquí se ve muy grande, y aquí se ve, no ve grandotote también. Estas deformaciones son deformaciones muy pequeñas. O sea, en realidad aquí tengo deformaciones muy pequeñas. En realidad, esta línea, ¿verdad? La línea B', E', es una línea que prácticamente va a ser horizontal. Pero para cuestiones didácticas y de explicar el método, ¿verdad? Lo vamos a dibujar así. Entonces, segundo concepto para compatibilidad de deformaciones es que las deformaciones son muy pequeñas. Entonces, como son muy pequeñas, nosotros podemos considerar que este elemento B'H, ¿verdad? Tiene la misma longitud que BH, ¿verdad? Como es un elemento muy pequeño. Muy bien. Ahora, este punto aquí, el punto H, nosotros no sabemos dónde está, lo desconocemos. Pero conocemos la altura B', y conocemos esta altura D'. Ok, entonces ponemos, por ejemplo, que del punto H al punto D hay una distancia X y del punto B al punto H hay una distancia de 200, que era la que tenemos acá, menos esta X que pusimos aquí. Y por trigonometría calculamos el valor de X. Y aquí también es importante que ustedes consideren que al hacer un análisis trigonométrico, no nos interesan los signos ya de aquí, que si esto es negativo o es positivo, no nos interesa porque, perdón, ¿qué hice? Ay, algo toqué, ok. Entonces, lo que me interesa es calcular el ángulo que hay acá, ¿verdad? Y este ángulo que está acá. Que el ángulo tiene que dar exactamente lo mismo, porque es un ángulo, ¿verdad? Es un vértice. O sea, este vértice y este otro vértice son iguales. Entonces hago una relación trigonométrica. Lo puedo hacer como de la forma que ustedes quieran. Ustedes pueden decir la base 200 menos x dividido entre esta altura tiene que ser igual y tienen que utilizar el mismo orden. Esta base dividido entre esta altura. Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Okay. Entonces pueden poner 200 menos x dividido entre 0,514 y pueden poner x dividido entre 0,300 y despejan para el valor de x. O lo pueden poner así como está, como lo hace el libro. Esta altura
514 dividido entre esta altura, 300, tiene que ser igual a esta distancia, 200 menos x, dividido entre esta otra distancia, x. Y despejan y encuentran el valor para x. Cualquiera de las dos maneras como ustedes lo hagan, les va a dar igual. Ok, entonces ya teniendo cuál es el valor de x, pueden extender el análisis para encontrar ahora esta otra deformación, ¿verdad? Haciendo trigonometría. Entonces ustedes pueden hacerlo así. La distancia que hay del punto, sí, del punto H al punto E, completa. O sea, la distancia que hay del punto H al punto E, dividido entre esta altura, o sea, la deflexión del punto E, tiene que ser igual a esta distancia HD dividido entre esta altura. ¿Ok? Y ahí ustedes encuentran cuál es esta deflexión o esta deformación. La deformación del punto E. Entonces ya así encontramos la deformación del punto B, la deformación del punto D y la deformación del punto E utilizando compatibilidad de deformaciones. Ok, seguimos otro poquito. Vamos a seguir con sistemas estáticamente indeterminados. ¿Cuándo tenemos un sistema estáticamente indeterminado? Esa es una pregunta que ustedes deben de hacerse cada vez que estén resolviendo un problema. Y lo pueden ver así. Un sistema es estáticamente indeterminado cuando tengo más restricciones o más apoyos de las que necesito para generar el equilibrio. Lo pueden ver así. O si hacen un análisis de fuerzas y de reacciones, ustedes van a tener más incógnitas, ¿verdad?, que las que podrían resolver en un análisis estático o en un análisis de equilibrio. Ok, hay otro método acá que es muy útil para resolver problemas principalmente en sólidos, considerando las deformaciones en los materiales. Nosotros le llamamos fuerza redundante o reacción redundante. Esto que está acá. Las reacciones redundantes, ¿verdad?, es una fuerza redundante, es un método que se puede utilizar para resolver situaciones en las que tenemos un sistema estáticamente indeterminado. Por ejemplo, tenemos un elemento ACB que está fuertemente apoyado aquí, que tiene un piso, un suelo, ¿verdad? Y tiene un soporte arriba, punto A. Entonces, este material, para generar ese equilibrio, como estas dos fuerzas van hacia abajo, vea que las dos fuerzas van hacia abajo, este apoyo aquí está sobrando, el punto A está sobrando. O sea, el material se va a mantener en equilibrio. Entonces, el único apoyo que se necesita realmente es el punto B. Entonces, así como está este sistema, es un sistema estáticamente indeterminado. O si nosotros lo queremos ver, ¿verdad?, de otra manera, ¿verdad?, vea que aquí solo tenemos fuerzas en Y. Como solo tenemos fuerzas en Y, no podemos hacer sumatoria de momentos y no podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, porque no hay fuerzas en X. Entonces, la única ecuación que podemos utilizar son sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, quiere decir que puedo utilizar solo una ecuación de equilibrio. Pero resulta que tengo la reacción del punto B y la reacción del punto A, o sea, tengo dos incógnitas. Entonces resulta en un sistema estáticamente indeterminado. ¿En qué consiste la fuerza redundante? La fuerza redundante consiste en que yo escojo uno de los apoyos. Yo toco algo y se me adelanta, pero no importa. Escojo uno de los apoyos y lo elimino. ¿Sí? Quito el apoyo, quito esa conexión que hay ahí, ese soporte, y lo sustituyo por una incógnita. Entonces yo sé que como es un apoyo, digamos, es un piso, un suelo bastante fuerte, esta fuerza que estoy aplicando aquí es 300 y esta fuerza que estoy aplicando aquí es de 600, más la reacción del piso, ¿verdad? Aquí hay deformación cero.
o no puede haber deformación. Entonces vean que esta fuerza que está acá viene a sustituir este apoyo. Y aquí utilizamos el concepto que habíamos visto en mecánica 1 de sistemas equivalentes, ¿verdad? Si yo elimino si yo elimino el apoyo B, la fuerza de 300 y la fuerza de 600 va a generar digamos, una deformación. O sea, el material se me va a estirar. Ok, entonces yo puedo hacer un cálculo para determinar cuál es la deformación que sufre este elemento si no estuviera este apoyo. Entonces hago un cálculo muy parecido al que hicimos en el ejemplo que resolvimos anteriormente. Hago un cálculo para calcular cuál es esta deformación debido a estas dos fuerzas, ¿verdad? Entonces encuentro esta deformación. Y después le aplico, y aquí entra en juego lo que es la fuerza redundante. Aplico esta fuerza, ¿verdad? Y esta fuerza que estoy aplicando acá, vea que ya no estoy considerando estas reacciones, bueno, estas fuerzas externas, simplemente la reacción. Esta fuerza que está acá tiene que producir exactamente la misma deformación que produce estas dos fuerzas externas. Entonces ven que acá tengo la deformación L y la deformación L. O sea, la deformación que producen las fuerzas externas y la deformación que produce la reacción. Y tienen que ser iguales. Entonces, al hacer... ¿Qué se me hizo? Aquí. Al hacer fuerza redundante, tengo que considerar esto. La deformación debido a las cargas externas más la deformación debido a la resultante tiene que ser 0. ¿Y por qué tiene que ser 0? ¿Ven? Porque donde está exactamente apoyado ese elemento, ahora está apoyado sobre un 0, es sobre un piso y ahí la deformación es 0. ¿Okay? Ok, vamos a resolver rápidamente este ejemplo, se los explico rápidamente. Hacen diagrama de cuerpo libre, retirando uno de los apoyos, una de las conexiones. Y ve, aquí está la equivalencia. Este sistema que está acá, primero, tiene que ser equivalente a este otro. Entonces digo, bueno, la deformación que me produce esta fuerza de 300 más esta fuerza de 600 me va a producir esta deformación. ¿Okay? Entonces, primero lo que hacemos es, ponemos una reacción en B como una fuerza redundante. O sea, quitamos ese apoyo. Calculamos las deformaciones debido a las fuerzas externas. ¿Okay? Y después calculamos la deformación debido a la fuerza redundante en B. Y como tienen que ser equivalentes o compatibles, ¿verdad? Y ahí no hay deformación, entonces decimos que el desplazamiento o la deformación que genera las fuerzas externas tiene que ser igual a la deformación que genera mi fuerza redundante. Y eso es igual a 0. Ok. Muy bien. Siguiendo la misma analogía que hicimos en el ejemplo anterior para calcular los esfuerzos en los extremos, ¿verdad? Calculamos la deformación que sufre el elemento AD. ¿Okay? Y después la deformación que sufre el elemento CB. ¿Okay? Entonces calculamos la fuerza 1, ¿verdad? Que hay una reacción. Bueno, que aquí obviamente va a ser 0. La fuerza 2, una fuerza 3, ¿verdad? Y una fuerza 4. Y hacemos la sumatoria, ¿verdad? Total de las deformaciones debido a esas fuerzas internas. Ok. Arriba. Ok. Y hacemos la sumatoria de las deformaciones que producen las fuerzas externas. Ok, ahora aplicamos la fuerza redundante. Esa fuerza redundante que está generando acá es una fuerza que se va a aplicar igual en toda la sección transversal, desde B hasta A. Pero tengo un pequeño detalle. Esta sección tiene una área mayor a esta otra, entonces las deformaciones no son iguales. Aunque la fuerza axial va a ser igual a lo largo de toda la barra,
Vea que P1 y P2 van a ser iguales, o sea, van a ser iguales a R1. Las deformaciones no, entonces también aquí hago sumatoria de deformación por cada sección. O sea, ¿cuánto se me deforma? La sección BC bajo la carga RB y la deformación que sufre la sección AC sobre la carga RB. ¿Ok? Tengo que hacerlo por sumatoria. Y al final, hago lo de fuerza redundante. La deformación total va a ser igual a 0. O sea, la deformación debido a las cargas externas más la deformación debido a la resultante o a la reacción o a RB tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí sumo, ¿verdad?, las dos deformaciones. Y despejo RB. Vea que una deformación me da positiva porque estoy estirando, hay tensión, y la otra está comprimiendo. Entonces, una de las dos tiene que ir negativa. Bueno, aquí E se puede cancelar y despejo RB. Entonces, RB me da 577 kilonewtons. Chicos, aquí es conveniente, vea que les estoy poniendo de una manera muy reducida, muy rápido, ¿verdad?, este procedimiento. Este procedimiento lo hacen igual a como hicimos este ejercicio. Voy a devolverme para que ustedes vean. Ok, a este procedimiento. ¿Ven? Entonces, ¿cómo encontrar las fuerzas externas sobre un elemento de sección transversal diferente? ¿Verdad? Este procedimiento que vimos aquí, lo aplican en este otro método de fuerza redundante. Ok, entonces aquí encuentran la reacción RB. Ya con la reacción RB, puedo utilizar el análisis estático y encontrar la reacción de RA. ¿Okay? Entonces, lo que me faltó fue hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, RA más RB, ¿verdad?, me tiene que dar las sumatorias en Y, igual a 0. Entonces, hago exactamente menos 300, menos 600, más RB, más RA. ¿Ok? Entonces, encuentro, por último, la reacción en el punto A. ¿Okay? Y ahí tengo la solución, la reacción en el punto A, ¿verdad?, en el apoyo A, y la reacción en el punto B. Entonces, esas serían las soluciones para las reacciones en A y en B. Muy bien. Vamos a continuar con uno más, cambios de temperatura. La temperatura me genera en los elementos una dilatación. Si hay un aumento de la temperatura, el material va a expandirse, ¿verdad?, si estoy calentando. Si estoy enfriando un material, el material va a encogerse. Hay una dilatación térmica. ¿Ok? Nosotros podemos calcular la deformación de un material debido al cambio de temperatura. Vamos a generar una dilatación. Como les digo, si estamos aumentando la temperatura, va a haber una dilatación. O sea, el material está estirándose, se está dilatando. Si estamos congelando o disminuyendo la temperatura, el material se encoge. Pero hay una dilatación. Eso se conoce como dilatación térmica. Y hay una ecuación que me dice o me da una relación lineal entre el cambio de temperatura que sufre el material y la longitud, multiplicado por un coeficiente de dilatación térmica del material. Este alfa que está acá, bueno, aquí me faltó poner alfa t, para no confundirlo, digamos, con un coeficiente, con un ángulo, una cuestión así, pero no importa. El coeficiente de dilatación térmica es una propiedad también de los materiales. Los materiales se estiran o se encogen de manera diferente, dependen del tipo de material. O sea, yo puedo tener una barra de aluminio y puedo tener una barra de acero con las mismas propiedades geométricas o dimensionales, y ante un cambio de temperatura, los dos van a dilatarse de manera diferente. ¿Okay?
Esta es la fórmula que vamos a encontrar, o vamos a utilizar, perdón, para encontrar la deformación de un material debido a un cambio de temperatura. El coeficiente de dilatación térmica del material multiplicado por el delta T, o sea, por el cambio de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial, multiplicado por la longitud inicial del material. ¿Ok? Este otro que está acá, la deformación debido a P, es la deformación mecánica. Entonces nosotros podemos trabajarlo así. Algunos libros de texto, o inclusive el otro compañero mío, don José, lo explica así. Dice, esta es la deformación térmica y esta es la deformación mecánica. ¿Ok? Entonces podemos utilizar fuerza redundante para resolver problemas en el cual hay una deformación debido a un cambio de temperatura, pero el sistema es estáticamente indeterminado. Entonces podemos utilizar el mismo método que vimos anteriormente para, por ejemplo, encontrar la reacción que se genera en un soporte debido a que un material sufrió un cambio de temperatura. Entonces, digamos que tenemos un elemento de longitud L entre dos soportes y ese elemento entra perfectamente. Sin necesidad de golpearlo ni de generar esfuerzos muy grandes, el elemento AB entra en ese espacio ahí. Suavecito, entró suavecito. Y digamos que hay un cambio de temperatura. La temperatura aumentó. Obviamente el material va a sufrir un cambio de longitud debido a la temperatura. Entonces, este cambio de longitud debido a la temperatura, nosotros lo podemos hacer si, o lo podemos determinar, si suponemos que uno de los apoyos se quita. Entonces, un apoyo se quita, se da el cambio de temperatura y podemos decir que el material se expandió libremente. O sea, debido a ese cambio de temperatura, el material se expandió, se alargó. Y después podemos hacer fuerza redundante, el concepto de fuerza redundante, volvemos a aplicar el apoyo, pero como una reacción, como una fuerza RB, por ejemplo. Aquí, digamos una RB, una reacción debido al apoyo B. Vea que este apoyo del punto B impide que la barra se estire. Si hay un cambio de temperatura acá, yo ya no puedo quitar tan fácilmente este elemento. Si hay cambio de temperatura, el elemento se estiró y se prensó. Entonces, la reacción que genera esa pared, ese apoyo, es la de llevar nuevamente el material, ¿verdad?, a la posición inicial. O sea, si ustedes ven, aquí hay una línea recta, ¿verdad?, que me indica realmente cuál es la longitud a la cual el material, digamos, tiene que permanecer debido a esa reacción. Y si hacemos fuerza redundante es decir, bueno, que la fuerza, perdón, el esfuerzo, la deformación térmica tiene que ser igual a la deformación mecánica. Y aquí aplicamos nuevamente el concepto de fuerza redundante, ¿no? La deformación térmica más la deformación mecánica, o la deformación debido a la carga, es igual a 0. ¿Ve? Y de ahí encontramos cuál es el valor para una fuerza dada o para un esfuerzo. De ahí podemos calcular varias cosas. Ok. Seguimos con la relación de Poisson o el coeficiente de Poisson. Aquí es importante notar que si yo tengo una barra delgada sometida a carga axial, esta barra, debido a esa carga axial P, va a estirarse. O sea, se va a alargar. Se va a hacer un poquito más grande. Y conforme yo siga aumentando esa carga P, la deformación sigue aumentando. Obviamente hasta un valor máximo, ¿verdad? Pero quiere decir que si yo sigo aumentando P, la deformación sigue aumentando. Entonces, yo puedo encontrar cuál es el esfuerzo normal a esta superficie. ¿Se acuerdan? Yo decía que el esfuerzo normal es igual a la carga que estoy aplicando dividido entre el área transversal. Entonces yo encuentro aquí el esfuerzo axial, ¿verdad? En X. Porque la única carga que tengo aplicada es en la dirección X. Pero yo quiero que ustedes noten algo.
En la cara perpendicular al plano XY, no tengo una fuerza aplicada, o sea, no tengo una fuerza aplicada en Y. O sea, sobre este plano, sobre el plano XZ, o sobre esta otra cara, no tengo fuerza aplicada en Y. Entonces el esfuerzo en Y es 0. Igual si lo hago sobre esta otra cara. Esta otra cara, ¿verdad? Va a ser perpendicular al plano XY. Esta cara que está aquí, ¿no? Por aquí viene el eje Z. Esta cara no tiene fuerzas en Z. ¿Ok? Entonces puedo decir que el esfuerzo en Z es 0. Habíamos dicho que si yo tengo una fuerza axial, genero un esfuerzo normal o un esfuerzo axial. Y estoy generando también deformación. O sea, genero un esfuerzo en X y genero una deformación en X. Y si ustedes lo ven, el material se estira, ¿de acuerdo? Pero hay otro fenómeno ahí. Bueno, antes de ver ese fenómeno, ese cambio. Vean que normalmente la deformación va asociada a un esfuerzo. Y eso lo vimos con la ley de Hooke. ¿Ok? El esfuerzo es igual a E, el módulo de elasticidad, por la deformación unitaria. En este caso sería a lo largo de X. Entonces, como hay esfuerzo en X, hay deformación a lo largo de X, ¿verdad? Perfecto. Y puedo decir que no hay esfuerzos en X y en Y. Entonces, estaría tranquilo. Pero si nosotros observamos el efecto normal en un material sometido a fuerza axial, vemos que el material se estira, pero también sufre cambios en los otros ejes. Y aunque no tengo esfuerzo en Y, ni tengo esfuerzo en Z, hay un cambio de longitud, o hay un cambio de longitud, ¿verdad? A lo largo de estos ejes. Pero de ahí, en teoría, si aplico la ley de Hooke, no debería de haber deformación, ¿verdad? Porque la ley de Hooke me dice que yo tengo deformación a lo largo del eje donde esté aplicando la fuerza. Entonces aquí entra Poisson. ¿Qué me dice eso? Que si yo estoy cogiendo un material y lo estoy estirando, o sea, le estoy aplicando una fuerza axial, estoy ganando en longitud, pero pierdo en los otros ejes, pierdo dimensiones en los otros ejes. O sea, lo que gano en X, porque estoy estirando el material, lo que estoy ganando en X, tengo que perderlo en los otros ejes. Y eso lo pueden ver ustedes en una liga. Cojan una liga y la estiran. Ustedes van a notar que yo, si le aplico una fuerza de tensión a la liga, obviamente la liga se me estira. Pero observen qué pasa con el área. O sea, esa liga se hace delgadita. Entre más lo vayan estirando ustedes, la liga se va adelgazando. Se me estira mucho, ¿verdad? Pero el material se me adelgazó. Entonces, gano en longitud, pero pierdo, ¿verdad? En ancho y en espesor. Eso es lo que me dice la relación de Poisson. Okay. Entonces tenemos una deformación a lo largo de los ejes X y Z. Entonces, ve, ya aquí ya puedo decir que a pesar de que estoy aplicando una fuerza solo en X, tengo deformación en Y y tengo deformación en Z. Y vea que ya aquí la ley de Hooke como que dice, qué raro, ¿verdad? Si no tengo esfuerzo en Y, no podría aplicar la ley de Hooke. Si no tengo deformación en Y, no tengo esfuerzo en Y, ¿verdad? O al revés, si no tengo esfuerzo en Y, no tengo deformación. Entonces aquí es donde entra la relación de Poisson. La relación de Poisson lo que me dice es la relación entre la deformación unitaria lateral, o sea, cualquiera de estas caras con respecto a Y o con respecto a Z, dividido entre la deformación unitaria axial. ¿Qué significa? Bueno, aquí falta un menos. Aquí falta un signo menos. Es la deformación unitaria lateral con respecto al eje Y, ¿verdad? Aquí, con respecto al eje Y, dividido entre la deformación unitaria axial en X.
Y eso tiene que ser igual también a la deformación unitaria en Z entre la deformación unitaria en X. Y vean que el signo menos lo que me indica es que si yo gano en X, porque estoy estirando en X, pierdo en Z. Pero digamos que la fuerza fuera en compresión. Si la fuerza fuera en compresión, esto más bien se hace negativo. Entonces, si yo cojo un elemento y lo comprimo, más bien estaría ganando en Y y en Z. Y eso lo pueden ver ustedes en un masmelo. Cojan un masmelo. Antes de comérselo, eso sí, cojan un masmelo y lo estripan con la palma de la mano. Van a ver que él se infla. Se encoge, pero se infla hacia los lados. Eso es exactamente lo que pasa en los demás materiales. Ok, vamos a ver. Vamos a adelantar tal vez esta unidad más. Una unidad más. La ley generalizada de Hooke. La ley generalizada de Hooke es para ver todas las deformaciones que ocurren en un elemento donde tengo aplicado fuerzas y esfuerzos en todas direcciones. Entonces, imaginen que tengo, o pensemos que tenemos un cubo unitario y a ese cubo unitario le estamos aplicando fuerzas en X, en Y y en Z. O sea, en otras palabras, estamos generando también deformaciones a lo largo de X, de Y y de Z. Okay. Sin embargo, tenemos que pensar en un par de cositas. Que las deformaciones que yo tengo tienen que ser linealmente, o los esfuerzos tienen que estar relacionados linealmente con la deformación. O sea, tienen que cumplir con la ley de Hooke. O sea, la relación entre el esfuerzo y la deformación es una relación lineal. Para poderlo aplicar tanto en X, en Y y en Z. ¿No? Porque acuérdense que la ley de Hooke habla sobre una linealidad, sobre una recta. Entonces, en los demás ejes también tiene que darse esa condición. Entonces tenemos que pensar en eso, que la linealidad, ¿verdad?, está directamente relacionada con el esfuerzo y la deformación en todos los ejes. Y que las deformaciones que estamos generando son deformaciones pequeñas. Ok, entonces ahora sí, veamos este otro cubo que está aquí. Este otro cubo, el cubo B, es un elemento que está sometido a una fuerza axial. Esta fuerza axial genera, pensemos solo en la de X, ¿verdad?, el esfuerzo en X. Este esfuerzo en X, debido a una fuerza axial en X, está haciendo que este elemento se estire en X, disminuya en Y y disminuya en Z. Ok, entonces una fuerza en X me afecta las deformaciones en Y y en Z. Pero vean esta otra, yo tengo una fuerza en Z. Esta fuerza en Z hace que el elemento, digamos, se me estire en Z, disminuya en X y disminuya en Y. Y tengo aquí otra fuerza en Z, en Y. Tengo una fuerza en Y, ok, genero un esfuerzo en Y, hace que el elemento se estire en Y, aumenta en Y y disminuye en X y disminuye en Z. O sea, me afecta, una fuerza me afecta las dimensiones en los otros ejes. Podemos hacer el principio de superposición para encontrar la relación de un esfuerzo que estoy generando con respecto a los demás. El libro ahí lo desarrolla, y viene muy bien desarrollado, pero en realidad lo importante es encontrar la relación que hay de la deformación en X cuando tengo esfuerzo general en las tres dimensiones. Entonces, vea, si yo quiero encontrar cuál es la deformación en X, puedo sustituir aquí directamente el esfuerzo en X entre E. Y aquí utilizo la ley de Hooke, pero la expreso con Poisson. Vean que aquí hay una V, esto es Poisson, o la relación de Poisson o el coeficiente de Poisson. Entonces, con el coeficiente de Poisson puedo calcular cuál es el efecto que tengo sobre esa deformación, que aunque me lo esté generando el esfuerzo en Y, me está afectando X. Y aquí, el esfuerzo en Z, ¿verdad?, aunque esté generando el esfuerzo en Z, también ese esfuerzo en Z me afecta la deformación en X. Entonces, vean que yo aquí tengo la deformación unitaria en X y aquí tengo los tres esfuerzos. Esfuerzo en X, esfuerzo en Y y esfuerzo Z. Pero estos últimos relacionados, ¿verdad?, con Poisson. Y así
para cada uno de las deformaciones unitarias a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z. Estas tres ecuaciones, anótenlas por ahí, tenganlas bien presentes, porque con eso podemos encontrar las deformaciones sobre los demás ejes. Bueno, el módulo de dilatación volumétrica. Consideremos un elemento, un cubo de longitud unitaria que ha sufrido deformación en los tres ejes. O sea, hay un cambio en X, hay un cambio en Y, hay un cambio en Z. ¿Okay? Podemos expresar el valor E como el cambio de volumen por unidad de volumen. Y lo expresamos así. E es igual a la unidad, para lo que mide, digamos, como es un cubo unitario, lo que mide la unidad menos las deformaciones en cada uno de los elementos, suponiendo que hay un cambio de volumen, suponiendo que todos los esfuerzos en las caras fueron de tensión, o sea, produzco tensión en X, tensión en Z, tensión en Y, entonces tengo un cambio volumétrico. Entonces tengo un cambio de volumen, entonces este E es un cambio de volumen y está relacionado aquí directamente el módulo de dilatación volumétrico, ¿verdad? E es igual a 1 menos 2, a este V es Poisson, dividido entre el módulo de elasticidad, y aquí tomo en cuenta los esfuerzos axiales a lo largo de X, Y y Z. Entonces ahí tengo mi cambio volumétrico. Hay un cambio volumétrico también muy interesante, muy importante, que es cuando un cuerpo más bien está sometido a fuerza hidrostática. Más bien aquí el cambio es negativo. Esto se estudia mucho en los países donde tienen marinas y naval y todo eso, utilizan submarinos, porque un cuerpo que está sometido a presión, pensemos en un submarino que se sumerge, no sé, digamos 100 metros, 200 metros, no sé cuánto se puede sumergir un submarino. La presión del agua sobre el submarino es negativa, ¿verdad? Comprime en X, comprime en Z, comprime en Y. Entonces más bien se da un cambio, ¿verdad?, volumétrico negativo. ¿Ok? Entonces vean que aquí la relación de el esfuerzo, porque son tres esfuerzos negativos, el esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo en Z, son esfuerzos negativos, uno los puede considerar iguales porque realmente el cambio va a ser poco, o la diferencia entre ellos va a ser poco, debido a la profundidad y al tamaño del submarino, ¿va? Pero las presiones son grandes, inmensas, entonces uno las puede asumir iguales. Entonces vea que prácticamente aquí, estos esfuerzos acá, los sustituyo por un 3P. Como es negativo, y vea que es 1 menos 2 por 1. Entonces, vea que aquí tengo el cambio volumétrico, ¿verdad?, por presión hidrostática. Y aquí puedo sacar la constante K, que es el módulo de elasticidad volumétrico. Aquí prácticamente lo que hago es coger, ¿verdad?, y sustituir una constante. Y sustituyo todo esto por una constante, digo P por, no, perdón, divido P dividido entre 3, ¿verdad?, entre esto. Entonces digo aquí una K. Entonces aquí yo calculo cuál es el módulo de elasticidad volumétrico. Y para cualquier material utilizado en ingeniería, el módulo de Poisson es un valor positivo que va a variar entre 0 y 0.5. Ok, vamos a dejarlo aquí en deformación unitaria cortante. Ok, sí, bueno, después explicar este ejemplo. Sí, correcto, dejémoslo aquí. Aquí, vamos a quedar aquí. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar el lunes. Y si alguien tiene alguna dudita, algún comentario,
Con mucho gusto, estamos para... ¿O quieren hablar de lo de las tareas? A ver, aquí veo que ponen ahí lo de las tareas. Profe, sí, yo tengo una duda. Esos ejercicios son de la edición 7. No habíamos quedado, si no mal me acuerdo, a mí ya la memoria me falla. Habíamos quedado en que casi todos tenían este libro, ¿verdad? Sí, eso fue lo que... Sí, el 6. Sí, entonces como que mejor íbamos a utilizar estos. Creo que habíamos quedado en eso, entonces yo lo... Es más, de hecho, yo solo me traje este libro, entonces la otra edición la tengo en la oficina. Por eso yo les había dicho, bueno, para quedar todos iguales, mejor utilicemos las tareas de este libro. Al final de cuentas, lo que me interesa es que ustedes practiquen, ¿verdad? Si practican de la sexta, o de la séptima o cuarta edición, ¿verdad? Pero para que todos hagan la misma tarea, entonces, de esta. Creo que habíamos quedado en eso, no me acuerdo. Profe, está entonces, profesión de la sexta, esos. Sí, sí, correcto, sí. Es Profe, que es que faltó uno, yo no recuerdo que faltó uno. Ok, démosle primero chance a la compañera. Ok, a ver, faltó uno. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Dime. Faltó uno, el 51, entonces lo buscamos de la sexta, que yo creo que todos tienen acceso. Es que en el PDF que mandó el 51 no está y usted lo pidió para entregar. Seguro lo corté ahí, no me fijé. Bueno, está bien. Ah, bueno, ok, entonces, pero dudas de la teoría hoy, si no cerramos, nos podemos quedar un ratito más para cerrar aquí la grabación. Entonces voy a cerrar aquí. Profe, usted aún no ha subido esa presentación, ¿verdad? La que estábamos viendo hoy no la ha subido todavía. No la he subido, pero si quieren yo se las paso, pero igual, la idea es como terminarla y se las paso, pero igual yo ya la tengo lista. Ok, vamos a parar aquí.